Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a dar gracias a nuestro Dios, también a los oyentes que comparten con nosotros nuestro pequeño programa. En esta tarde queremos compartir unos versos mirando lo que va a acontecer con el pueblo de Israel en el futuro. Hoy vemos las noticias por la televisión y vemos que hay conflictos y no se terminan nunca los conflictos. Y aparte de eso, va a llegar el momento que todas las naciones de la tierra se van a aliar para declararle la guerra al pueblo de Israel. Porque Israel va a tener que recuperar toda la tierra que Dios le dio. ¿Por qué? Porque Dios tiene planificado algo. En la tierra de Israel tienen que vivir en el futuro los israelitas y también los gentiles que quieran servir a Dios. ¿Por qué? Porque en Israel va a venir a juzgar y a reinar el Señor Jesús. Por eso que esa nación, esa tierra se va a tener que recuperar y se va a tener que ordenar. ¿Por qué? Porque ahí viene a reinar el Señor Jesús, 1000 años a la tierra de Israel. Y vamos a ver estas grandes promesas de bendición que Dios le otorgó al pueblo escogido que es el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar en esa bendición que Dios le dio a Jacob. Y dice Génesis, el capítulo 27, y vamos a estudiar el verso 29. Estos acontecimientos se van a cumplir en el futuro. Y dice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Toda esta promesa se va a tener que cumplir. Dice que las naciones le van a tener que servir a Israel y las naciones se van a tener que inclinar ante Israel en el futuro. Y dice: sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Todos los descendientes de Ismael, los descendientes de Esaú, se van a tener que inclinar ante el pueblo de Israel, porque ellos son los que van a comenzar la gran guerra contra el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Miremos la protección y la bendición que le otorgó Dios a esta nación, al pueblo de Israel. Y dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Miremos, para esta nación estableció Dios maldición para la persona o nación que vaya contra el pueblo de Israel, y también promete el Señor Dios bendición. ¿Para quién? Para el que bendiga al pueblo de Israel. Apreciados oyentes, esto es establecido por el Señor Dios. Tomemos la palabra que es lo que estableció el Señor Dios para su pueblo escogido. Y vamos a mirar unos versos más en Deuteronomios, el capítulo 28. Vamos a estudiar el verso 7 y de ahí nos vamos a saltar del verso 9 al 13. Lo grave que es ir en contra del pueblo de Israel. Y dice el verso 7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿Quién va a destruir a los enemigos de Israel? Jehová. ¿Y qué más dice? Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Por qué van a huir? Porque ¿quién va a pelear a favor del pueblo de Israel? Es Jehová Dios.
Y nos vamos a saltar al verso 9. Miremos las promesas, las profecías que hay acerca del pueblo escogido de Dios. Y dice el verso 9: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. ¿Qué más dice el verso 10? Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Todos los pueblos de la tierra o las naciones van a ver que Dios es el que está a favor del pueblo de Israel. Y miremos lo que dice el verso 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿En qué país? ¿Cuál es ese país? Esa es la nación de Israel. Las grandes promesas de protección y de bendición que tiene el Señor Dios para su pueblo Israel. Y miremos lo que dice el verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Miremos lo que queda en este verso. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. El pueblo de Israel en el futuro va a ser el granero del mundo. Dice que le va a prestar a muchas naciones, pero él no va a pedir prestado. El pueblo de Israel le va a ayudar en cuanto a lo económico y también en lo espiritual. Y estudiamos el verso 13. Te pondrá Jehová por cabeza. Convengamos que el que promete esto es el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Una vez que termine esta gran guerra que viene, a Israel va a obedecer 100% a Dios, porque también se van a terminar de una vez por todas las guerras en la Tierra Santa. Vamos a estudiar otro profeta más, que es el profeta Miqueas. Y dice el capítulo 4, y vamos a estudiar del verso 1 al verso 3. Esto también es para el tiempo futuro. Y dice el verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Miremos, cabecera, jefe, cabeza. Y cuando habla de montes, representa muchedumbres de gentes y de naciones. Así lo va a establecer el Señor Dios a Israel como cabeza de naciones. ¿Y qué más dice? Dice, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, las naciones,
van a correr a la tierra de Israel, porque se van a convencer y van a ver que ahí está la bendición de Dios en el pueblo de Israel. Estudiamos el verso 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miremos, desde Jerusalén va a ser enseñada por segunda vez la palabra de Dios y también la ley de Dios. Esto también para que veamos que los mandamientos en el futuro se tienen que seguir guardando los mandamientos de Dios. Y vamos a estudiar el verso 3. Hablando de Israel, dice: y él juzgará entre muchos pueblos y será árbitro entre naciones poderosas hasta muy lejos. El pueblo de Israel va a juzgar a las naciones más poderosas que le fueron a declarar la guerra al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Dice: y forjarán sus espadas en asadones. Esto es cuando culmine la guerra. Dice: y sus lanzas para hoces. No se alzará espada, nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Apreciados oyentes, de aquí a 15 años más, según lo que marca el Señor Dios por los santos profetas, se tiene que terminar toda la guerra que hay en Tierra Santa. Y dice que las armas que van a quedar las van a fabricar en herramientas para trabajar la tierra. Apreciados oyentes, convengamos que lo que estamos estudiando está dicho en la Santa Biblia. Son profecías, son promesas que tiene el Señor Dios establecida en su pueblo Israel. Y vamos a ir a mirar, a estudiar el profeta Jeremías, el capítulo 31, y vamos a estudiar del verso 7 al 9 y también el verso 12. Dice el verso 7: porque así dice Jehová: cantad por Jacob con alegría, y da voces de júbilo a la cabeza de las naciones. El Señor Dios dice que las naciones van a tener que alabar al pueblo de Israel cuando sea cabeza de las naciones. ¿Y qué más dice? Anunciad, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. El Señor Dios manda a los gentiles que hagamos esto. Y dice el verso 8: he aquí que yo los haré volver de la tierra del norte. La palabra norte significa esparcimiento. Y dice: y los reuniré de los últimos confines de la tierra. Y miremos qué más habla este verso sobre las naciones o los gentiles. Y dice: y entre ellos, entre los israelitas que van a volver, miremos quién va. Dice: y entre ellos
ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Miremos cuando vuelva el pueblo de Israel. Estos ciegos, estos cojos, son los gentiles que acepten la doctrina y el evangelio del Señor Dios. También las naciones van a tener la oportunidad de ir a Tierra Santa para adorar a Jehová Dios. Y miremos el verso 9. Vendrán con llanto y los guiaré con plegarias y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Eso lo afirma el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Y Efraín es mi primogénito. Miremos las hermosas promesas que tiene el Señor Dios para Israel y también para las naciones o gentiles. Y vamos a estudiar el verso 12. Vendrán y darán gritos de gozo en lo alto de Sión. Estos acontecimientos van a ser en la tierra de Israel. ¿Y qué más dice? Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como un huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Miremos los acontecimientos que tienen que acontecer en Tierra Santa. Apreciados oyentes, según los profetas, antes que venga el Señor Jesús a la tierra de Israel, Israel tiene que gobernar 200 años en paz. Dice que 200 años tiene que servir a Dios Israel en paz, y en ese periodo de 200 años no hay más guerra, se termina la guerra. Vamos a mirar una vez más el profeta Isaías y vamos a estudiar en el capítulo 54 el verso 5. Miremos lo que dice o lo que es el pueblo de Israel para el Señor Dios. Dice el verso 5: porque tu marido es tu hacedor. Miremos lo que es el Señor Dios para el pueblo de Israel. Dice que es el marido de esa familia o de esa nación. ¿Y qué más dice? Jehová de los ejércitos es su nombre. Acá explica quién es el marido de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, hablando a los tiempos postreros, a tiempos futuros. Miremos cómo lo va a cuidar y lo va a proteger el Señor Dios, porque dice que Él es el marido de la nación de Israel. Apreciados oyentes, como sugerencia, como recomendación, la Santa Biblia la tenemos que estudiar desde el Génesis en adelante, porque ahí comienzan los profetas de Dios. Los santos profetas anuncian, hablan del pasado, del presente y también del futuro. Miremos lo necesario que es estudiar el Antiguo Testamento.
y vamos a estudiar en Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19 al 21. Miremos lo importante y necesario que es estudiar los santos profetas. Dice el verso 19, y tenemos como más segura la palabra profética. Eso es lo más seguro. ¿Y qué más dice? A la cual hacéis bien en estar atentos, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Eso es la profecía, una lámpara. Porque si no estudiamos los profetas, no vemos, no entendemos nada. ¿Y qué más dice? Hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree vuestros corazones. ¿Quién es este lucero de la mañana? El Señor Jesús. ¿Y qué más dice el verso 20? Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada. Eso también es bueno que tomemos en cuenta, que la profecía no es de una persona particular. Ahora estudiamos el verso que sigue y nos explica por quién o de quién viene la profecía. Dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Apreciados oyentes, las profecías no son de un ser humano. ¿Qué más dice? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, ese fue el trabajo de los santos profetas. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que es necesario que estudiemos y miremos los santos profetas. Vamos a mirar una vez más el profeta Isaías en el capítulo 49, el verso 7, y también vamos a estudiar el verso 23. Miremos lo que tiene el Señor Dios establecido para los reyes de las naciones, los reyes de los gentiles. Y dice el verso 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Miremos cómo señala o muestra al pueblo de Israel. Al menospreciado de los hombres, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Miremos cómo señala el Señor Dios, porque sabe cómo es visto su pueblo Israel para las naciones. Miremos lo que va a acontecer en el futuro. Dice, lo verán reyes y se pondrán en pie. Los reyes de la tierra, cuando vean a Israel, se van a poner en pie. Príncipes y se postrarán por respeto a Jehová, que es fiel, el Santo de Israel, el cual te escogió. Nosotros los gentiles, las naciones, también podemos alcanzar la bendición de Dios. Pero las naciones somos llamadas por el Señor Dios, pero Israel es el pueblo escogido. Esa es la diferencia entre Israel y las naciones. Israel es el pueblo escogido y los gentiles somos llamados por Dios. Y vamos a estudiar el verso 23. Dice,
reyes serán tus ayos. Miremos en el futuro, los reyes de la tierra van a ir a prestar servicio a la tierra de Israel. Van a ser los maestros que van a enseñar en las escuelas. ¿Y qué más dice? Y sus reinas, miremos lo que van a hacer las reinas, tus nodrizas. ¿Y cuál es el trabajo de una nodriza? Cuidar niños. Los reyes de la tierra van a ir a enseñar, a dar clase, y las reinas a cuidar niños a la tierra de Israel. ¿Y qué más dice? Con el rostro inclinado a tierra, se postrarán ante ti. Miremos, eso va a ser por haber ido contra el pueblo de Israel en la última y gran guerra. ¿Qué más dice? Miremos lo que van a hacer los reyes y las reinas. Y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, pues no se avergonzarán los que esperan en mí. Miremos lo que van a hacer los reyes y las reinas. Se van a humillar a los pies del pueblo de Israel por haber ido contra el pueblo escogido del Señor Dios. Vamos a ir al capítulo 60 de Isaías y vamos a estudiar el verso 3, hablando la palabra de Dios de la futura gloria que va a tener Israel, oh Sión. Y dice el verso 3, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Las naciones y los reyes van a andar al resplandor de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 10. Miremos qué bueno que los extranjeros también vamos a tener la oportunidad de ir a Tierra Santa. Y dice, hijos de extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te azoté, mas en mi buena voluntad tendré compasión de ti. Miremos las promesas de bendición del Señor Dios sobre su pueblo escogido. ¿Qué más dice el verso 11? Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Esto es plan del Señor Dios. Miremos la gran gloria que va a tener Israel en el futuro. Y miremos lo que dice el verso 12. Porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. Tales naciones serán del todo destruidas. ¿Cuáles naciones van a ser destruidas? El que no sirva al pueblo de Israel en el futuro. El verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ti. ¿Cuál es la gloria del Líbano? La mejor madera del mundo. Miremos, dice, cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Para qué va a ir la madera del Líbano? ¿Qué más dice el verso? Para embellecer el lugar de mi santuario. Ahí se va a embellecer Jerusalén. ¿Por qué? Ahí tiene que venir el Señor Jesús por segunda vez.
¿Y qué más dice? Y yo honraré el lugar de mis pies. Eso lo afirma el Señor Dios. Vamos a estudiar la última cita bíblica. Sabemos que este gran rey David también fue profeta de Dios. Miremos lo que habla el capítulo 72 de Salmo y vamos a estudiar el verso 10 y el verso 11. Esto también habla para cuando venga el Señor Jesús. Pero no nos olvidemos que los reyes de la tierra tienen que llevar riquezas para embellecer Jerusalén, porque ahí viene a reinar el Señor Jesús. Dice el verso 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Los reyes de la tierra van a llevar el oro, la plata y los mejores regalos. ¿Para qué? Para embellecer Jerusalén, la casa de Dios en la tierra. Y dice el verso 11, todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones le servirán. Miremos la gran gloria que va a tener Tierra Santa, Jerusalén en el futuro. Apreciados oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros esta porción de su palabra santa. Y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.